Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 1. Organización del Estado y de la Administración Pública. Volumen 1. Tema 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 1. El Gobierno en la teoría de la división de poderes. Como hemos visto en la primera pregunta del tema anterior, al hablar de la teoría de la división de poderes, a partir de la Revolución Francesa, se implanta un modelo de organización del poder, fragmentado en 3 poderes, cada uno de los cuales desempeña una función del Estado, y se atribuye a un órgano, así. El poder legislativo realiza la función de hacer las leyes y se atribuye al Parlamento. El poder ejecutivo realiza la función de ejecutar las leyes, es decir, obligar a los ciudadanos a cumplirlas y se atribuye al gobierno. El poder judicial resuelve los conflictos en la aplicación de las leyes, entre los ciudadanos o entre los ciudadanos y el Estado, y se atribuye a los jueces y magistrados. Dicho esto, el gobierno se entiende como el poder ejecutivo, cuya función es la aplicación de las leyes. Sin embargo, la autonomía del gobierno dentro del poder ejecutivo, de la figura del rey, es relativamente reciente. La primera interpretación de la división de poderes asignaba el poder ejecutivo al monarca, y el legislativo a los representantes del pueblo. Solo la evolución posterior de una monarquía constitucional a una parlamentaria ha hecho posible que el peso del poder ejecutivo descanse en el gobierno, reservándose el rey la figura de jefe del Estado con funciones básicamente representativas. Ese es el modelo actual de la CE de 1978, que instaura en su art. 1,3 que la forma política del Estado español es una monarquía parlamentaria, por lo que el título 2 atribuye al rey la jefatura del Estado, con funciones representativas del Estado español, y el título IV atribuye la función ejecutiva del Estado al gobierno, formado por el presidente del gobierno, los vicepresidentes y los ministros, artículo 97 y 98 CE, que veremos en las próximas preguntas. 2. Antecedentes históricos del gobierno en España. Son relativamente recientes los orígenes del gobierno en el sistema constitucional, como órgano especializado y distinto de la figura del monarca. Los orígenes más remotos son el Consejo de Gabinete que instituyó Felipe V, con sus secretarías de despacho, por Real Decreto de 1714, y la denominada Suprema Junta de Estado que creó Carlos III, por Real Decreto de 8 de julio de 1787. Los orígenes próximos se encuentran en el RD de 19 de noviembre de 1823, dictado por Fernando VII, quien decía al primer secretario de Estado: «He resuelto que vos, con los demás secretarios de Estado y del despacho, formes un consejo que se denominará Consejo de Ministros. En él se tratarían todos los asuntos de utilidad general. Cada ministro dará cuenta de los negocios correspondientes a la secretaría de su cargo, recibirá mis resoluciones y cuidará de hacerlo ejecutar». Desde 1834 existía un gobierno que se apoyaba en prácticas que se inspiraban en las costumbres parlamentarias francesas y británicas, pero sin ninguna regulación constitucional de su organización y competencias. Solo en la Constitución de 1931, desaparecido el rey, los constituyentes se creyeron obligados, siguiendo a la Constitución del Weimar, a distinguir los poderes del presidente de la República y del gobierno. Así es como el gobierno hace acto de presencia por primera vez en nuestro derecho constitucional, pero todavía vinculado al jefe del Estado que nombra y separa libremente al presidente del gobierno.
En el régimen franquista existía una diferencia formal entre las figuras de jefe de Estado y presidente de gobierno. La misma persona desempeñaba ambos cargos, existiendo en consecuencia una unión personal de dichas figuras, pero no una unión jurídica. Unión que incluso desapareció en los últimos años al desdoblar y aparecer la figura de hecho de un presidente de gobierno distinto del jefe del Estado. El gobierno que hoy aparece recogido en la Constitución no es solo el órgano superior del Poder Ejecutivo y de la Administración, sino que además ejerce otra función política que el mismo lenguaje común designa como gobernar, función esta distinta de la puramente ejecutiva, integrada por la facultad de dirigir la política a la Administración. Así, el artículo 97 de la Constitución española establece: el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 3. Composición. El gobierno es un órgano colegiado y complejo en el que participan diversas categorías de miembros. El art. 98,1 CE preceptúa que, 1. El gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. 2. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. 3. Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del gobierno. De este modo puede distinguirse dos componentes fijos: el presidente y los ministros, y otros dos posibles, vicepresidentes y otros miembros. Dicho precepto constitucional ha sido desarrollado a nivel legal a través de dos leyes. Ley del Gobierno, Ley 50/1997 de 27 de noviembre. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Por último, el art. 1,3 de la Ley del Gobierno establece que los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno. Vamos a analizarlos a continuación. 3,1. La presidencia del Gobierno. Nuestra Constitución convierte al presidente del Gobierno en la clave del arco del mismo. Esta posición deriva sustancialmente de los siguientes. El procedimiento seguido para su nombramiento, art. 99. La naturaleza de las atribuciones que le otorga. Nombramiento y separación de los demás miembros del Gobierno, art. 100. Dirige la política del Gobierno, art. 98,2. Compromete la responsabilidad del Gobierno a través de la cuestión de confianza, art. 112. Propone la disolución del Parlamento bajo su responsabilidad. Las funciones primordiales del presidente son dos: dirigir la política del Gobierno y coordinar los distintos ministerios en relación a la puesta en práctica del programa de gobierno. Así lo concreta el art. 2 de la Ley del Gobierno, cuando establece que el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión. Respecto a la primera función, se trata básicamente de mantener en todo momento la unidad y homogeneidad del gabinete respecto al programa comprometido en la votación de investidura, aplicándolo a las decisiones concretas a tomar ante los problemas que se planteen y adecuándolo así a supuestos no previstos inicialmente en él. 3,2. Los vicepresidentes. La existencia de la vicepresidencia estaba implícita en el Real Decreto de 1823, que crea el Consejo de Ministros, pero expresamente no existió hasta 1925. También lo estableció la Ley de 30 de enero de 1938, suprimiéndolo la Ley de 8 de agosto de 1939. En 1962 se crea el cargo de vicepresidente del Gobierno, con la doble misión de coordinar los departamentos ministeriales afectos a la defensa nacional
y ejercer las funciones expresamente delegadas por el presidente del gobierno, sustituyéndole en los casos de vacantes, ausencia o enfermedad. La Constitución establece la posibilidad de que existan uno o más vicepresidentes, sin regular sus funciones. El artículo 3 de la Ley del Gobierno establece: 1. Al vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente. 2. El vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial ostentará, además, la condición de ministro. 3,3. Los ministros. La Constitución únicamente se refiere a la disposición por su parte de competencia propia, de cuyo ejercicio son responsables. Los ministros son simultáneamente órganos políticos en cuanto participan en las reuniones del Consejo de Ministros y en la determinación de la dirección política del gabinete, y órganos administrativos, dirigiendo bajo su responsabilidad un departamento de la administración. Esta doble cualidad puede no darse por la existencia de ministros sin cartera, a los cuales no corresponde la dirección de un determinado aspecto administrativo. A este respecto, la Constitución nada indica, y dado que el artículo 98,2 al referirse a la competencia que a los ministros corresponde, no habla de su naturaleza, se deduce que nada impide la existencia de dichos ministros. Cuestión distinta es la determinación del número de ministerios. Son dos las soluciones posibles: o bien ha de ser determinado por el Parlamento a través de ley, o bien se deja al criterio del propio gobierno mediante el ejercicio de su poder reglamentario. Añade el artículo 4 de la Ley del Gobierno que los ministros, como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación. Además de los ministros titulares de un departamento, podrán existir ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, señala que la Administración General del Estado se estructura en los siguientes departamentos ministeriales, a fecha de edición del presente volumen: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ministerio de Justicia. Ministerio de Defensa. Ministerio de Hacienda. Ministerio del Interior. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático. Ministerio de Cultura y Deporte. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ministerio de Sanidad. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Ministerio de Ciencia e Innovación. Ministerio de Igualdad. Ministerio de Consumo. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ministerio de Universidades. El artículo 100 de la Constitución española señala que los demás miembros del gobierno, como los ministros, serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. 3,4. Otros miembros. El artículo 98,2 prevé además la posibilidad de crear miembros del gobierno distintos del presidente y los ministros, exigiendo que sea por ley ordinaria. Dicho precepto se refiere a los secretarios de Estado, y a la posibilidad de que si la ley ordinaria, así lo quisiera, estos fueran también miembros del gobierno. Sin embargo, cuando se publicó la ley del gobierno, no se incluyó en la misma a los secretarios de Estado. Así el artículo 1,2 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre establecía que el gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes en su caso y de los ministros. 4. La designación y remoción del gobierno. Según lo preceptuado en la Constitución, es necesario distinguir entre el nombramiento del presidente del gobierno
y el de los demás miembros del mismo. 4,1. Nombramiento ordinario del presidente. Se encuentra regulado en el artículo 99 de la Constitución. 1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 5. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. 4,2. Nombramiento automático por el Rey. Este segundo tipo de nombramiento del presidente del Gobierno viene señalado en los artículos 113 y 114, preceptos que regulan la moción de censura. La regulación limitativa de este procedimiento en relación de la responsabilidad del Gobierno determina la necesidad de que toda moción de censura sea acompañada del nombre de un sustituto para la presidencia del Gobierno. En el caso de que la moción prospere, es decir, que sea aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, implica según el artículo 114,2 el nombramiento automático del propuesto, por parte del Rey. En este segundo caso la iniciativa es del Congreso, limitándose el acto regio al nombramiento del candidato señalado, sin intervenir en su determinación. Así los artículos 113 y 114 de la CE establecen sobre la moción de censura. Artículo 113. 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. 3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. Artículo 114. 1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99. 2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey, y el candidato incluido en aquella se entenderá investido a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará presidente del Gobierno. Por último, y en cuanto a los demás miembros del Gobierno, son nombrados y separados por el Rey a propuesta de su presidente, tal y como establece el artículo 100 CE. 4,3. Cese del Gobierno. En el régimen parlamentario, el Gobierno existe y subsiste en tanto en cuanto dispone de la confianza del Parlamento. La desaparición de dicha confianza supone el cese del Gobierno. Ahora bien, el cese del Gobierno en sus funciones puede tener, según la Constitución, otros motivos. Podríamos clasificar los distintos tipos de cese del Gobierno en 2 grandes apartados: cese automático o cese voluntario. En el primer caso se podrían distinguir: cese automático por finalización del mandato parlamentario.
Finalizado el mandato del Congreso, 4 años que le elige implica automáticamente el cese del gobierno. Cese automático por fallecimiento del presidente. Ya que este es la figura clave del gobierno, su desaparición implica el cese automático de todos los componentes de este. Cese automático por exigencia de responsabilidad. La exigencia de responsabilidad por parte del Congreso tiene como consecuencia la dimisión automática del gobierno. Esta realización de la responsabilidad puede actuar a través de 2 procedimientos: voto de censura y cuestión de confianza. En el segundo caso se encuadraría el cese por dimisión voluntaria del presidente. Según el artículo 100 de la Constitución española, los ministros son nombrados y separados por el rey, a propuesta de su presidente. La continuidad de un miembro del gobierno en el cargo se encuentra ligada, aparte de la continuidad del gobierno en su conjunto, al presidente del mismo, pues aunque formalmente corresponde al rey su destitución, los miembros dependen objetivamente del presidente. 5. Funciones y potestades. 5,1. Funciones del presidente. Además de dirigir la acción de gobierno y coordinar las funciones de los demás órganos miembros del mismo, tiene como funciones específicas. 1. En relación con el jefe del Estado. Pedir al rey que presida las sesiones del Consejo de Ministros. Refrendar los actos del rey. 2. En relación con el poder legislativo. Proponer al rey que las decisiones políticas de especial trascendencia sean sometidas a referéndum. Previa deliberación del Consejo de Ministros, plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de carácter general. Proponer al rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. 3. Respecto al Poder Ejecutivo. Presidir las deliberaciones del Consejo de Ministros. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias correspondientes. Proponer al rey el nombramiento y separación de los demás miembros del gobierno. Las funciones del presidente vienen establecidas en el artículo 2,2 de la Ley del Gobierno, que establece: en todo caso, corresponde al presidente del gobierno. A. Representar al gobierno. B. Establecer el programa político del gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior, y velar por su cumplimiento. C. Proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. D. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. E. Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. F. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. G. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62g de la Constitución. H. Refrendar, en su caso, los actos del rey y someterle para su sanción las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. Y interponer el recurso de inconstitucionalidad. J. Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. K. Proponer al rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros. L. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios. M. Impartir instrucciones a los demás miembros del gobierno. N. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. 5,2. Funciones del Consejo de Ministros. Aparte de dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, así como ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, tiene las siguientes funciones. 1. En relación con el poder legislativo. La iniciativa legislativa por sí o adoptar un proyecto de ley. Aprobar los proyectos de ley y someterlos al Congreso, con exposición de motivos y antecedentes.
Ejercer la potestad de dictar normas con rango de ley que le delegue el Congreso. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes. El Gobierno, según los casos, garantizará el cumplimiento de los tratados internacionales y de las resoluciones emanadas de los órganos internacionales y supranacionales. Declarar el estado de alarma durante un plazo de 15 días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no puede prorrogarlo. 2. En relación con la economía y Hacienda. Elaborar los proyectos de planificación. Elaborar los presupuestos generales del Estado. Emitir deuda pública o contraer crédito. 3. En relación con las comunidades autónomas. Controlar la actividad de sus órganos. Nombrar un delegado para dirigir la administración del Estado en cada una de ellas. Cuando una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que le imponga la Constitución y las leyes, o actúe contra el interés general de España, podrá adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento forzoso. Dar instrucciones a todas sus autoridades para la ejecución de las medidas en los supuestos previstos en el punto anterior. 4. En relación con el Tribunal Constitucional. Proponer al Rey el nombramiento de 2 de sus miembros. Impugnar ante él las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Estas funciones vienen establecidas en el art. 5 de la Ley del Gobierno, que establece que al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde a. Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. B. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. C. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. D. Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional. E. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96,2 de la Constitución. F. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. G. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley. H. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. Y crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. J. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. K. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. 5,3. Funciones de los ministros. Ejercer la iniciativa, dirección e inspección de todos los servicios del departamento. Preparar y presentar al Gobierno los proyectos de leyes, decretos, leyes y decretos. Ejercer la potestad reglamentaria mediante órdenes ministeriales. Proponer, nombrar o separar a las personas afectas al departamento. Por su parte, el artículo 4 de la Ley del Gobierno establece: a. Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del presidente del Gobierno. B. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. C. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. D. Refrendar en su caso los actos del Rey en materia de su competencia. 5,4. Funciones de las comisiones delegadas del Gobierno. Vienen establecidas en el artículo 6,4. Corresponde a las comisiones delegadas, como órganos colegiados del Gobierno: a. Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integren la comisión. B. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. C. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.
Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. 6. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Una de las características que definen a un régimen parlamentario es que, junto a la existencia de una división de poderes, se establezca en el texto constitucional los mecanismos para que esta división no sea rígida y se garantice una comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Veamos cuáles son los mecanismos que la Constitución española de 1978 establece para delimitar la relación entre el Gobierno y el Poder Legislativo, en el intento de procurar un equilibrio entre ambos poderes. En el tema anterior, hemos transcrito literalmente los artículos 108 a 116 de la CE, que se incluyen en el título V denominado de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, de manera que a dicha pregunta nos remitimos, en cuanto al estudio de la CE, ya que ahora vamos a dar una explicación más doctrinal y esquematizada de dichas relaciones. 6,1. Relaciones en la función legislativa. A. Autorización previa de las Cortes al Gobierno. El artículo 66,2 recoge que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Esto no impide que las Cortes puedan delegar en el Gobierno la potestad de legislar en casos concretos y sobre materias determinadas. Esta potestad del Gobierno se recoge en dos niveles: potestad reglamentaria y delegación legislativa a través de los reales decretos legislativos. B. Decretos leyes. Además, el Gobierno puede dictar normas con rango de ley sin contar con autorización previa de las Cortes. Se requiere una situación de extraordinaria urgencia o necesidad, que requiera la inmediata intervención del Gobierno para darle solución. Deberán sometidas inmediatamente a debate y votación de la totalidad al Congreso de los Diputados. Esto asegura el control posterior que efectuará el Congreso de los Diputados. 6,2. Función de control. 6.2,1. De las Cortes al Gobierno. 1. Nombramiento del presidente del Gobierno. El Gobierno debe contar con la confianza del Parlamento, lo que se manifiesta en la votación a que queda sometido el candidato a presidente del Gobierno. Voto de investidura. Por medio de este voto, el Congreso manifiesta su acuerdo con la persona que el Rey propone como candidato a presidente y con confianza de las Cortes. El primer paso para hacer efectiva el programa político que éste presenta. Se recoge en el artículo 99 CE y afecta al candidato a presidente. Se considera otorgada la confianza cuando el candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos de la mitad más uno de los componentes de la Cámara en primera votación. 2. Sobre la gestión del Gobierno. Mecanismos previstos. Información parlamentaria. En la Constitución se reconoce el derecho de las cámaras a recabar la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos, y de cualesquiera autoridad del Estado y las comunidades autónomas. Pero la Constitución no establece la obligatoriedad de suministrar la información, y además se establece que serán las cámaras y sus comisiones a través de los presidentes de las mismas, lo que constituye una restricción importante. Interpelaciones. Implica una crítica a la conducta del Gobierno y puede dar lugar a una moción en caso de que el interpelante así lo estime. Mociones. Están reguladas en el reglamento del Congreso. Consiste en una propuesta de uno o varios grupos parlamentarios para que las cámaras, tras el oportuno debate, proceda a votar dichas mociones. La moción de censura constructiva. El artículo 113 determina quién está capacitado para presentar una moción de censura. Está reconocida a la 10ª parte del Congreso, aunque su aprobación necesite la mayoría absoluta. El apartado 2 del artículo 113 fija una condición para que sea válida la presentación de la moción de censura. Solo será viable si incluye el nombre de un candidato a presidente del Gobierno, que en caso de prosperar la moción, pasa automáticamente a ser el nuevo presidente del Gobierno. 3. Aprobación de los presupuestos generales del Estado. 6.2,2. Del presidente del Gobierno a las Cortes. 1.
La cuestión de confianza. Es una atribución del Ejecutivo que ejercitará a través del presidente del Gobierno para presentar a la votación del Congreso el acuerdo con su programa político. En el caso de no ser otorgada la confianza, el Gobierno presentará su dimisión al Rey. La mayoría que se precisa es simple o relativa. El artículo 112 de la Constitución dice, la mayoría simple de los diputados, sin referencia al colectivo. Esto supone que el Gobierno pueda ganar una cuestión de confianza con el único voto afirmativo del partido en el poder, pese a ser minoritario, si el resto de los grupos se abstienen o no asisten al Pleno. 2. La propuesta de disolución de las Cortes. Puede llevarse a cabo por el presidente del Gobierno. Pese a esto, el artículo 115 prevé la necesidad de que antes de que se lleve a cabo la propuesta exista una deliberación en el Consejo de Ministros. Esta capacidad del Ejecutivo tiene unas limitaciones. No podrá plantearse si está en trámite una moción de censura o si el país atraviesa una situación de urgencia que haya requerido la reclamación de los estados de alarma, excepción o sitio. La propuesta de disolución es la posibilidad del Gobierno de solicitar la confianza adelantada del país, mediante la celebración de nuevas elecciones, y que no cuenta con la confianza del Parlamento. Con la propuesta, el Ejecutivo puede evitar la presentación por el Congreso de una moción de censura. 6,3. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 6.3,1. El control del Parlamento al Gobierno, interpelaciones y preguntas. Artículo 108. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Artículo 109. Las cámaras y sus comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de acuellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Artículo 110. 1. Las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. 2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos. Artículo 111. 1. El Gobierno y cada uno de los miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. 2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. 6.3,2. La cuestión de confianza. Artículo 112. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. 6.3,3. La moción de censura. Artículo 113. 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. 3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. Artículo 114. 1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99. 2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey, y el candidato incluido en aquella se entenderá investido a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará presidente del Gobierno.
6.3,4. Disolución de las cámaras. Artículo 115. 1. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. 3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5. 6.3,5. Estados de alarma, excepción y sitio. Sin perjuicio de la definición y explicación de los estados de alarma, excepción y sitio que hemos visto en el tema segundo relativo a los derechos y deberes en su última pregunta, a la cual me remito, baste ahora en consecuencia transcribir el contenido del artículo 116 según CE. Artículo 116. 1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. 3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. 5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. 6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio, no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. Resolución y comentarios. Preguntas aparecidas en pruebas oficiales. La moción de censura del artículo 113 de la Constitución española. A. Se plantea por el presidente del Gobierno y exige para entenderse otorgada mayoría absoluta. B. Se plantea por el presidente del Gobierno y exige para entenderse otorgada mayoría simple. C. Deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y exige para su adopción mayoría absoluta. D. Deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y exige para su adopción mayoría simple. Respuesta correcta. C. Justificación. Artículo 113. 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución española, ¿quién nombra a los ministros? A. El presidente del Gobierno. B. El presidente del Congreso. C. La Comisión de Nombramientos de las Cortes Generales. D. El Rey. Respuesta correcta. D. Justificación.
El artículo 100 de la Constitución española señala que los demás miembros del gobierno, como los ministros, serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente.